de Castilla y León. Hoy se debatía sobre las pensiones en el Congreso. El presidente del Gobierno iniciaba así la sesión y hablaba de subida de pensiones, pero solo de las más bajas y si se aprueban los presupuestos generales. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo anunciaba en el Congreso en una sesión monográfica convocada tras la multitudinaria manifestación que sacó a miles de pensionistas a la calle. Y hoy cambiamos de noticia y hoy a las 7:30 de la mañana ha pasado a disposición del juzgado Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen del pequeño Gabriel. La declaración ante el juez estaba prevista a las 12, pero se ha retrasado. La autora confesa del crimen, alegaba ayer que mató al niño tras una discusión. Alrededor de un centenar de personas se concentraban esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Almería. Allí está Ana Julia Quezada, donde presta declaración ante el juez. Ayer confesó el crimen de Gabriel, aseguró que no estaba planeado y que lo hizo sola, una versión con la que podría evitar la prisión permanente revisable. Según su testimonio, Ana Julia se encontró con el niño en el camino hacia la finca familiar. Le propuso irse con ella. Allí discutieron, Gabriel le intentó atacar con un hacha, se golpeó en la cabeza y ella lo asfixió. Después enterró su cuerpo y tiró su ropa en un vertedero a 30 kilómetros. Los investigadores han podido recuperar esas prendas. Las hipótesis giran en torno a los celos que ella sentía hacia el niño, pero sobre todo el gran interrogante es si el asesinato fue premeditado. El juez prohibió ayer la incineración del cadáver del menor por si es necesario ampliar la autopsia. Y hoy, en nuestro tiempo de tertulia, hablaremos de la prisión permanente revisable, que fue aprobada en el Congreso el pasado 2015 con los únicos votos a favor del Partido Popular. El Congreso debatirá mañana su derogación tras una proposición de ley del PNV. Más noticias en sumario. Comenzamos. Una nueva asociación nace en Castilla y León para acoger a pacientes, familiares, fisioterapeutas, médicos y todos aquellos que necesiten información y apoyo sobre el linfedema. De ella hablaremos. También del primer certamen Premios Azules, uno de los actos que se celebrarán con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Algunos municipios de nuestra comunidad buscan niños. Es el caso de Ampudia y su colegio. Les contaremos su iniciativa para facilitar que acudan a él. Bueno, volvemos a lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, donde esta mañana el presidente del Gobierno se proponía calmar el cierto desasosiego sobre el futuro de las pensiones. Escuchamos. Ante todo, Mariano Rajoy lanza un mensaje de tranquilidad. Sé que muchos españoles han podido sentir en los últimos días cierto desasosiego sobre el futuro de sus pensiones. Comienzo mi intervención diciéndoles que no hay motivo para ello. El presidente del Gobierno recuerda que la recuperación del empleo sostiene el sistema. Asegura que hoy por cada nuevo pensionista hay 6 nuevos cotizantes, mientras que en 2011 por cada nuevo pensionista se perdían 3 trabajadores. Sostiene que eso y evitar el rescate de España ha salvado a las pensiones. Que mientras yo sea presidente del Gobierno, las pensiones no se van a congelar. Subirán siempre y haré lo que pueda para mejorarlas. Subirán todo lo que sea posible. Apela a la realidad de la economía ante las peticiones de revalorización. De momento anuncia que en los presupuestos de este año plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. En cuanto al futuro del sistema, defiende el valor del Pacto de Toledo. Los pensionistas españoles, que son siempre un ejemplo de responsabilidad y también de solidaridad, no merecen actitudes frívolas. Pide a los partidos que abandonen la demagogia y tengan en cuenta que los recursos públicos no son ilimitados. Bueno, son buena parte de las aseveraciones del señor Rajoy hoy en el Congreso de los Diputados. Tenemos al otro lado del teléfono al señor Margarida, Juan Carlos Margarida, que es secretario general del Consejo de Economistas y además es presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. Muy buenas tardes, señor Margarida. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Bueno, le voy a robar poquito tiempo, tan solo que nos traduzca lo que esta mañana sucedió en el Congreso, y le empiezo por preguntar lo que acabamos de escuchar del presidente del Gobierno, que ha instado a la tranquilidad debido a ese desasosiego de buena parte de la población sobre las pensiones. Iba remarcado en el crecimiento económico, y yo le pregunto, y sobre el mayor número de cotizantes respecto a cada pensionista. Le pregunto, ¿van adscrita esa subida de las pensiones, sobre todo de las pensiones más bajas, si se aprueban los presupuestos generales, van unidas adscritas al IPC o al crecimiento económico? Bueno, mira, el tema es bastante complicado. Yo creo que existen unas evidencias y unas realidades. Las evidencias son que las pensiones han perdido el poder adquisitivo en los últimos años y que la única solución es subir a través del IPC, podría ser, ¿no? Y hay pensiones con menor poder adquisitivo que son las mínimas evidencias, como decía el señor Rajoy. Pero existe una realidad en la economía española. Cada vez hay más pensionistas, cada vez la esperanza de vida es mayor, por tanto seguimos pagando cada vez más pensiones. Parece que el gasto en pensiones en el año 2017 supone el 40% del presupuesto del Estado. Estamos hablando de cantidades astronómicas y que duplica el gasto en sanidad. Gracias, señora presidenta. Y además, en 10 años se prevé que se van a incrementar unos 48.000 millones de euros. Además, tenemos otra realidad. La actividad económica ha disminuido en los últimos 10 años por la crisis. Y los sueldos han disminuido y se han estancado, por tanto las cotizaciones han bajado y no están cubriendo todos estos déficits que tiene la Seguridad Social para el pago de pensiones. Hay menos en la actualidad y hay menos cotizaciones de la Seguridad Social. En esto te haría una reflexión. Los ingresos del Estado tienen que cubrir obligatoriamente todo lo que lleva el Estado. Hay algunos problemas con el sonido, con el audio, señor Margarida. Está seguro que con un móvil. Si puede repetir lo último que comentaba, se lo agradecemos. Sí, estamos diciendo que en la actualidad la actividad económica ha disminuido con la crisis y los sueldos han disminuido y se han estancado, por tanto las cotizaciones están revirtiendo muy poco al Estado. Hay menos empleo y menos cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, el Estado lo que tiene que tener son los suficientes ingresos para cubrir todos sus gastos. El Estado del Bienestar, lo primero, sanidad, educación y gasto social. Las pensiones del desempleo, esto es No podemos continuar la conexión y bien que lo lamentamos. Tan solo le quería hacer una última pregunta, pero nos es imposible. En otra ocasión, no tardando, el señor Margarida está invitado aquí de forma presencial para hablarnos de forma mucho más pormenorizada de esas cuestiones tan importantes de las pensiones en una comunidad como la nuestra. Gracias, señor Margarida. Me voy hacia el otro lado porque allí nos esperan nuestros contertulios para abordar el tema de hoy, la prisión permanente revisable. Vamos a presentar a Carlos García, historiador, colaborador habitual, a Mili Gómez, periodista, nuestra periodista más internacional de Castilla y León. A este otro lado está Carmen Drosa, que es abogada, penalista. Bienvenida. Lorena Sagún, que es psicóloga. Y aquí tenemos al juez de vigilancia, a Florencio. Buenas tardes. Perdón, el apellido. De Marcos, perdón. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a intentar abordar durante poco más de media hora lo que está sucediendo, en qué consiste la prisión permanente revisable, y eso me hace remitirme a nuestro invitado, al señor de Marcos, al juez de vigilancia, que nos conceptúe, y también luego, si quiere la señora Pedrosa ampliar, qué es la prisión permanente revisable, de la que venimos hablando mucho las últimas semanas, de la que mañana se va a someter en el Congreso de los Diputados a un primer examen, a un primer debate con los distintos partidos políticos, pero sí que me gustaría que la ciudadanía castellano-leonesa supiera de qué estamos hablando exactamente. Cuando hablamos de prisión permanente revisable, tenemos que tener en cuenta que es algo distinto a la cadena perpetua. La cadena perpetua, al fin y al cabo, es una pena que tiene una duración para toda la vida. La prisión permanente revisable, la gran diferencia, es una pena de duración indeterminada. En principio sabemos cuándo ingresa el individuo, el penado, pero no sabemos cuándo sale, pero tiene pasados unos plazos
que ese es quizá el caballo de batalla, pasado esos plazos se puede revisar. Y hay instituciones, hay figuras que pueden determinar que el sujeto salga a la calle, con lo cual no es perpetua. Ahora bien, si no llega a lograr una serie de objetivos, lo que veremos luego si sale, que será llegar a un pronóstico de reinserción social favorable, es decir, que aquellos factores que han incidido en la conducta delictiva se han superado, si eso no ocurre, es cierto que puede terminar como una prisión perpetua. Señora Edrosa. Sí. Vamos a ver, en realidad sí que es, yo comparto lo que acaba de decir mi contertulio, sin embargo hay posturas muy disidentes en esta materia, tanto por jueces, magistrados, juristas... como por penalistas. Por penalistas. Lógicamente ahora el tema está candente porque tenemos muy reciente lo que ha sucedido, el niño Gabriel, y en otro momento que pasó, ¿no? Claro, el caso de Diana Quer. Entonces es un momento para regular esta ley o para derogarla, un momento un poco crítico, ¿no? Siempre dicen que legislar en caliente no es bueno porque la presión social es muy grande la que hay. Entonces hay posiciones... Perdón, en este caso no sería legislar porque ya está legislado. Sí, pero el que se quiera es derogar... una pena de aplicación. Ahora Sí. mañana lo que se va a debatir a instancias del PNV y que se ha adscrito tanto el Partido Socialista como Podemos, es la derogación, anticipándose al recurso del Constitucional que planteó hace tiempo el Partido Socialista, pero que es una pena que está, de hecho, se ha aplicado en tan solo un caso, en los 3 años que lleva en vigencia, se ha aplicado en un solo caso, en el caso de David Oubel, que asesinó con una radial eléctrica a sus 2 hijas. Efectivamente, el parricida de Moraña es el único caso que se ha aplicado pues el año pasado, en julio de 2017, es el único supuesto que tenemos en el momento actual. Si ahora consiguen que esta ley se derogue, pues ya no tendría mucho sentido que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre ello. O sea, si sigue adelante esperaremos al Constitucional y si no... Efectivamente. Vamos a hablar de posiciones, de la controversia, de la calle, porque escuchábamos todos como buena parte de la ciudadanía, y debido a este tremendo caso que hemos vivido estos días, pedían, bueno, cadena perpetua. Es que yo creo que no saben ni entienden de qué estamos hablando. Por eso me gustaría que antes de hablar de opinión, centráramos lo que es la pena de prisión permanente revisable y en qué supuestos y cada cuánto tiempo se revisaría, y luego me gustaría también que nuestra técnico, la psicóloga, hablara de cómo se evalúa que esa persona está preparada para la reinserción social. ¿En qué supuestos, señora Edrosa? Pues en principio está prevista, o sea, cuando se reguló esta ley en el 2015 estaban inicialmente 8 supuestos que eran, digamos, para los asesinatos más execrables, ¿no? Entonces estaba previsto pues cuando se asesinaba a una víctima, a una menor de 16 años, o cuando era una persona pues que tenía especialmente vulnerable por sus circunstancias. También estaba previsto para aquellos asesinatos que previamente había habido un delito contra la libertad sexual, también en los asesinatos múltiples, y luego ya en supuestos en delitos contra la corona, en genocidios, en lesa humanidad, en todo este tipo de delitos, y también en los cometidos por miembros que pertenecían a organizaciones criminales. Luego se ha hablado de ampliar a otros supuestos, a otros 5 supuestos más, que eran pues bueno, algunas violaciones de menores en los que se les había privado de libertad, habían tenido tortura, los violadores en serie, o incluso en algunos asesinatos cuando se ha estado obstruyendo la labor para encontrar asesinos que obstruyen localizar al cadáver, o asesinatos incluso que ha habido pues eso, secuestro anterior, o incluso para los llamados incendios provocados que provocan, bueno, con un número de víctimas y tal. Para estos supuestos inicialmente muy determinados serán los que está previsto o se quiere la aplicación de esta prisión. De esta pena. Me gustaría que hablara también nuestra psicóloga, porque hablaba el señor de Marcos que bueno, tiene que haber un examen, ¿no? Una valoración por parte de los expertos para ver si es factible esa reinserción social del que ha sido condenado a esta pena. Resulta muy complejo, porque al final el trabajo del psicólogo en prisión es más que nada burocrático, o sea, más allá
de lo ideal o de lo que nos gustaría a todos, la ratio que hay por presos para la cantidad de psicólogos que tenemos en prisiones no es coherente con que luego queramos una reinserción social real. Exacto. Y cuando vamos a una junta de tratamiento y las personas, bueno, al final el psicólogo en una junta de tratamiento es un técnico más. Pero poder tomar una determinación, incluso sabemos de casos en los que el psicólogo está en contra, y no porque considere que la persona no se puede reinsertar, sino porque ni siquiera se ha podido hacer un tratamiento psicológico en el que puedas comprobar si esa persona puede tolerar o no más el malestar, porque al final muchas de estas cosas son por un control de impulsos. La gente, más allá de lo grave que puedan ser las consecuencias que pueda tener, en el momento en el que decide delinquir, no las valora. No las valora. Entonces, tampoco nos puede funcionar muy bien las consecuencias si no hemos trabajado a nivel psicológico cómo gestionar esas emociones, esos pensamientos, esa ira, o incluso ampliar el patrón de respuestas. Básicamente. Y luego, si tú, he mirado un estudio esta mañana y, bueno, valorando con diferentes psicólogos, la mayor parte de ellos dicen que todo su trabajo, o la gran parte del trabajo, es burocrático dentro de la prisión. Entonces, hacemos muchos informes en prisión, pero no tenemos espacio para hacer mucho tratamiento. O sea que creo que si queremos un poco de coherencia es básico que cada vez haya más psicólogos en centros penitenciarios. Antes de irme a este otro lado de la mesa, yo creo que el juez de vigilancia, Florencio de Marcos, tiene mucho que decir sobre esto último. Sí, bueno, en cuanto a esto último, en realidad el problema es que se tome conciencia si se lleva a cabo, siga adelante el tema de la prisión permanente revisable, que hay que establecer programas concretos para estos perfiles. Hoy en día, en realidad, los grandes programas que hay en las cárceles son tratamiento de drogas, que eso es una cosa muy habitual. Otro tema que es muy actual, la violencia de género. Para esto también hay un programa. Y luego el programa de delincuencia sexual. Estos serían los tres grandes programas. Luego hay una serie de ellos más, pero estos serían, digamos, en los perfiles en los cuales el delincuente, las facetas de su personalidad, tienen mucha relevancia a la hora de la criminogénesis. En estos casos sí que es importante estos programas. El problema, se ha creado la prisión permanente revisable, pero no hay programas para estos perfiles. También es cierto que, como hemos comentado, solo hay uno. Entonces, uno, y además con una perspectiva de futuro, de salida francamente lejana, unos 20 años. Al que se le revise la pena. Entonces, evidentemente, hasta dentro de 20 años se debe de hacer un trabajo, y se debería de hacer un trabajo día a día, pero por experiencia de cómo funciona la administración penitenciaria, ese trabajo se dejará para los últimos días. Claro, con lo cual, si estamos en ausencia de un tratamiento, ¿qué se valora luego, no? Claro. Si a una persona con problemas psicológicos se le deja a su aire, ¿cómo se le va luego a pedir cuentas de poder reinsertarse en la sociedad? Si me permites, sí. Mira, por ejemplo, donde sí tenemos experiencia, que es en delincuencia sexual, con los delincuentes sexuales ocurre lo mismo. Son penas bastante largas, una violación de unos 12 años, 9, 12, por ahí andan. Entonces, el individuo ingresa en prisión, generalmente preventivo. Cuando ese es preventivo no se puede hacer nada, porque estaríamos violando la presunción de inocencia. Una vez el individuo es penado, entonces tendría que empezar la actividad. No es verdad. ¿Qué ocurre? Como con 2 años más o menos, vamos a suponer que hay juicios, apelaciones, todas estas historias, ya dejamos que es penado, sentencia firme. A partir de ese momento tendría que empezar, pero lo que se hace es, se espera al momento en el cual el individuo pensamos que tiene posibilidades de acceder a permisos. Es decir, en una condena de 12 años, hasta el año quinto... ¿Se empieza a actuar? Sí. El año quinto, a ojo, más o menos. Si él, de hecho, ocurre, yo digo porque esto sí que me llega a mí, claro, internos que están por violación y te piden el programa del PECAS, que se llama, el programa de agresores sexuales. Entonces, el problema es que te dicen, bueno, es que le queda mucho para las posibilidades de acceder a la libertad. ¿Qué ocurre? Hacen el programa, los hay que sí, que consigan los objetivos, porque evidentemente el programa no es no es estar ahí, estando leyendo tu novelita o pensando lo que te da la gana, sino que son programas, que ya lo saben mejor que yo, que implican mucho coste personal, claro, porque hay que partir de salida del reconocimiento del hecho. Pederastas y violadores, muchísimos rechazan el hecho de salida. La culpa fue ella o yo no lo hice, aunque tengas pruebas objetivas de que ha sido él. Él lo niega.
Si tú no has reconocido el hecho, que es lo mínimo que se te puede pedir, es imposible abordarlo psicológicamente. Como en cualquier adicción, ¿no? Lo primero es reconocerlo. Si no, con los delitos sexuales ocurre exactamente igual. Bueno, pues el individuo empieza a desarrollar el programa y a lo mejor no lo desarrolla correctamente, no llega al objetivo marcado. Con lo cual, si fuéramos serios totalmente, tendría que meterse más años, no los 2 añitos que dura, sino que a lo mejor tendría que estar 7. ¿Qué ocurre? Que en la práctica pues no funciona así, porque psicólogos, por ejemplo, en Valladolid, aquí en Villanubla, habrá 3. No lo decía antes Lorena. De hecho, coincidió, un inciso solo, mi experiencia con la cárcel, yo no soy psicóloga de penitenciaría, pero estuve allí haciendo un programa de violencia de género, un programa piloto que yo decidí hacer para intervenir de otro modo, sin necesidad de que ellos reconocieran, empezar un tratamiento basado en terapia de adaptación y compromiso, terapias contextuales funcionales, como una alternativa nueva, una línea de investigación para poder trabajar. Realmente, a mí me pareció que por responsabilidad el director de la cárcel me permitió hacer ese programa, porque en ese momento coincidía que una de las psicólogas que trabaja en Villanubla estaba de baja por maternidad, la otra estaba desbordada y la otra tampoco podía intervenir. Entonces nos encontrábamos con muchísimos presos que por derecho ya habían cumplido su condena y iban a salir de prisión, y sin embargo no había habido ningún tipo de tratamiento porque se nos escapa de las manos. Claro, y luego decimos son reincidentes. Claro, entonces al final el director aceptó que yo pudiera hacer un programa piloto allí con tal de que los presos de Villanubla tuvieran algún tipo de tratamiento antes de salir de prisión. Deducimos que si esto ocurre en lo ya existente, en los que son castigados con este tipo de pena, tampoco hay medios para luego poder pedir. No está previsto. Carlos y Mili. Bueno, lo primero, mi apoyo a todos los pensionistas de este país, eso es lo primero. Lo segundo, quiero decirte, con lo que nos han dicho los expertos, los que realmente saben de estos temas, lo que no entiendo es cómo se puede pedir que de alguna forma se elimine la prisión permanente revisable. Los políticos, si tuviesen responsabilidad, en vez de pedirse, lo que tendrían que pedir era inversión, porque la prisión permanente revisable no significa ni más ni menos que para aquellos individuos que teniendo todos los medios lo rechazan, porque también puede haber alguno que no quiere aceptarlo, de alguna forma la cárcel, que tiene que tener varias funciones. Primero, retirar al individuo de la circulación porque es un peligro. Segundo, la reinserción. Y tercero, el que no vuelva a ser un peligro para la sociedad. Pongo un dato, un ejemplo bien claro. En esta comunidad autónoma ha habido dos presos, dos casos, dos violadores muy importantes como fueron Valentín Tejero y Pedro Luis Gallego, que salieron de la cárcel y están otra vez en la cárcel por haber incidido en abusos sexuales. Entonces, quiero decir, la prisión permanente revisable yo creo que es un mal menor si ponemos todos los medios. O sea, si ponemos todos los medios para que alguien se pueda reinsertar, después de un tratamiento, o sea, no significa que abdomen, o sea, que porque sí haya que ampliar la pena ya, no, se estudia por un comité, me imagino, de psicólogos, de jueces, y se decide si esa persona está preparada y reinsertada. Lo que en verdad me parece una irresponsabilidad es que se diga a un señor, porque ha cumplido 20 años de cárcel, sin saber si se ha reinsertado, que al final es el fin último de la cárcel, circule. Claro. Mili. A mí me llama muchísimo la atención que aquí en España también existan políticos que estén en contra de hacer una prisión permanente revisable, y te voy a explicar por qué. Los casos que se ven aquí en España a nivel de derechos humanos son maravillosos. El preso aquí en España tiene unas ventajas increíbles, como son las salidas, la oportunidad de salir de la cárcel después de cumplir cada cierto tiempo. Eso no lo tiene nadie en el mundo, para decirte una cosa. Entonces ya tienen un montón de ventajas a nivel de derechos humanos. Entonces no me vengas ahora que si yo la derogo es porque estoy a favor de los derechos humanos. No, yo creo que tenemos que trabajar a favor de los derechos humanos de todo el mundo. Y sobre todo porque aquí no es que sea en caliente o no, como decía la doctora Carmen, no es que estemos en caliente o no, es que lamentablemente aquí en España de cada rato hay un caso, de a cada rato. Entonces vamos a estar en caliente todo el tiempo. Siempre vamos a estar en caliente. Entonces creo que tienen tantas ventajas los presos aquí, inclusive tengo entendido que si no quieren hacer los programas, no están obligados a hacerlos, ¿correcto? Cumplen su pena y ellos no están obligados a hacerlo, nadie los obliga. ¿Qué significa eso? Que entonces sí te tiene que trabajar muy fuerte con relación a toda esa gente que tiene casos muy, muy particulares, y que me llama la atención más aún que habiendo solo un caso de prisión permanente revisable, todavía diga que la quieren derogar. Uno solo, exacto, un condenado. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de los distintos partidos políticos, como digo, para refrescar sus opiniones. El señor Hernando, por el Partido Popular. Me parece que no es una petición ni populista, ni oportunista, ni insensata.
por supuesto, no es inconstitucional. Y yo lo que le pido a los grupos sencillamente es que reflexionen. Yo ya sé las posiciones que ha mantenido cada uno en la Cámara. Lo sé, lo he visto, lo conozco. Lo que les pido es que miren sencillamente al futuro y que se pongan del lado de lo que piensa la mayoría de la gente. Esto no es una cuestión baladí, es que esta medida la apoya el 80% de los ciudadanos españoles. Incluso cuando yo aprobé, junto con el presidente Mariano Rajoy, el acuerdo de lucha contra el terrorismo yihadista como consecuencia de los atentados de Charlie Hebdo, hicimos una cláusula de salvaguarda en la que nosotros reconocíamos que si había un cambio de mayoría parlamentaria, una decisión, una ley, una modificación del Código Penal que se hizo, la cadena perpetua revisable, lógicamente iba a ser modificada, porque entendíamos que era inconstitucional y contrario a los valores que emana la Constitución. Esa es nuestra posición. Creo que lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces. La prisión permanente revisable no lo es, así lo dicen todos los expertos que coinciden de forma unánime en esto. Vamos a hacer una propuesta de enmienda a la totalidad en la cual se endurece el acceso para determinados delincuentes a ese tercer grado y a sus permisos penitenciarios para evitar que estos delincuentes salgan a la calle antes de tiempo y para conseguir un cumplimiento íntegro de las penas. Creemos que esa es la verdadera laguna de nuestro sistema y que la sociedad española debe tener armas para defenderse mejor ante determinados delitos y determinados delincuentes y, por lo tanto, de ahí esa enmienda a la totalidad que defenderemos el próximo jueves. Pues no ha salvado la vida de este niño, ¿no? ni de las otras personas, ¿no? Ni de Diana Quer y de otras personas. Lo que hay, por lo tanto, que tener clara es que esta medida no va a evitar que se produzcan determinados asesinatos, determinados crímenes. Más allá de todo eso, hay que preguntarse también qué es lo que se busca al legislar una pena, y lo que no puede ser es el objetivo de la venganza como tal, ¿no? He oído, bueno, no solo hablar de la prisión permanente revisable, ¿no? Se han alzado voces, yo diría que gritos también, a favor de la pena de muerte. Bueno, escuchábamos al señor Pedro Sánchez por el PSOE, a Irene Montero por Podemos, José Manuel Villegas por Ciudadanos y acabamos de escuchar a Aitor Esteban del PNV. Vamos a hablar de muchas cuestiones, pero yo les pregunto, recogiendo un poco lo que argumentaba el señor Esteban, ¿se legislan las penas para evitar que se produzcan? ¿Delitos? Claro. Bueno, lo que ha dicho es una... Bueno, no hago comentario. Lo que ha dicho, si seguimos su criterio, se ha equivocado, ¿no?, al pedir la derogación de la prisión permanente revisable. Tenía que haber pedido la derogación del Código Penal. Claro. Evidentemente, el delito que más se comete es tráfico de drogas y robos. Y esos son delitos de toda la vida. Por lo tanto, como no es eficaz la pena, quitémosla. Es un argumento absurdo. Es que ahí quería yo arrancar ahí, señor de Marcos. Pero por encima de eso, es que la prisión permanente revisable no hubiese, y pido perdón a la familia por nombrar, no hubiese evitado el asesinato de la niña de Villalón, pero sí hubiese evitado que al salir de la cárcel ese individuo violase a otra niña. Exacto, o sea, sí. Lo que queremos evitar no es el primer delito, sino el segundo, el reincidente. O sea, no queremos, claro que no hubiese evitado la pena de Gabriel, pero esta señora no se reinserta dentro de 25 años, saldrá y volverá a matar a otra persona. En Estados Unidos, en concreto, que es un país muy peculiar, tienen una cosa que se usa en la terminología del béisbol, que es el 3 strikes and you are out. Eso significa que cuando fallas 3 veces al tirarte la pelota, te vas a la calle. Al delincuente, esto está en California y Washington seguro, al delincuente que comete 3 delitos, lo que pasa que en Estados Unidos es muy amplio. Al tercer delito es cadena perpetua. De hecho, esta idea está un poco presente en la ley española porque una de las opciones de la prisión permanente revisable es cuando has cometido 3 asesinatos. Entonces, cuando hay 3 asesinatos, digamos, jugamos con la regla esta americana. Con la regla americana. Entonces, cumple esa finalidad. Claro, es que como todos insisten en no se evitan. No, bueno, vamos a ver, eso que están diciendo ellos, dicho más técnicamente, sería lo que nosotros llamamos los juristas la prevención general. La prevención general, que es la idea de que metiendo miedo a la sociedad no se va a cometer delitos. Esto es una idea
de las muchas finalidades que tiene la pena. No tiene sentido, ¿no? Hay una película que siempre vemos el futurible, vemos el delito y le detenemos. Eso se llama prevención especial y se tiene en cuenta fundamentalmente a la hora de legislar. Luego hay otra cosa que sería la prevención general negativa. Luego existiría la positiva, que es la confianza del ciudadano de que cuando se quebranta la norma, se aplica la norma. Eso refuerza la sociedad. Eso es otra modalidad de prevención general. Luego está la prevención especial, que es la reeducación y la reinserción. Entonces, a la hora de luego está la retribución, la idea de que el que la hace la paga, el ojo por ojo, diente por diente, dicho en términos muy vulgares. Todo esto, a la hora de definir el delito y a la hora de aplicar la pena y ejecutarla, es lo que se tiene que tener en cuenta. Y hay que jugar con todos estos valores. Por eso no es tan sencillo. Claro, aquí se simplifica mucho. Sé que se simplifica mucho y se confunde mucho. Sé que queréis hablar todos, así que... Sí, claro, es que se está entrando en confusión, porque en realidad cuando dicen el apoyo hay que aprobarlo porque hay un apoyo muy grande de la ciudadanía, pero en realidad a la ciudadanía no se le ha explicado. Si le preguntas a un ciudadano de la calle para qué es la prisión permanente, te va a contar el caso de Diana Quer o el caso del niño Gabriel. No saben lo que es, entonces este apoyo es mediático. Pero es que el apoyo de la ciudadanía yo pienso que es porque simple y sencillamente se tiene miedo de que te ocurra a ti. A uno le da miedo que le ocurra a uno. Pero, entonces, ¿qué es lo que prefieres? Que la persona que te pueda hacer daño esté en la cárcel, así sea que esté permanente revisable, o como tú quieras, pero a la ciudadanía le da miedo. Le da miedo. De personas que han firmado en favor de la prisión. Entiendo que esas personas se habrán documentado mínimamente antes de... No, porque era una cadena que salía vía internet y bueno, pues se firmaba muy fácil. Bueno, no ha sido una cadena, realmente el señor Juan Carlos Quer lo ha explicado muy bien en cada vez que tiene una presentación en televisión. Yo estoy asombrada con la claridad que tiene ese señor para explicar lo que está haciendo. Entonces, posiblemente es lo que te explico. La gente lo que le da es miedo que le vuelva a ocurrir a uno, porque puede ser cualquiera, puede ser el hijo de cualquiera. Es decir, no hay nadie que te pueda ayudar a cuidarte. Bueno, vamos a cuidar entonces que por lo menos estén en prisión los que puedan hacer daño. Estaba un argumento y me he perdido. Sí, vamos a ver. Efectivamente, pero lo que no se puede convertir las cárceles con ese argumento es en un almacén para meter a todos los delincuentes. Las cárceles no están para eso, ¿no? El problema principal a nivel, te estoy hablando de lo que opina la gente que piensa, o las personas o juristas que piensan que esta ley hay que derogarla, es porque va en contra de la reeducación y de la reinserción social esencialmente. Claro que todos a nivel moral están con esas familias, ¿cómo no? A todo el mundo les duele, pero a nivel hay que diferenciarlo y eso es lo que la ciudadanía no entiende, lo que son los supuestos y qué cubre y cómo está regulada. Y lo que en realidad está pasando, las firmas estas, yo creo, por lo que he oído y por lo que en mi entorno se da, la gente no está informada. Habla solamente de los casos mediáticos, pero no de la realidad. ¿Por qué están en contra buena parte de los catedráticos de Derecho Penal que se unen contra esta Esencialmente porque se mantiene que vulneran estos derechos de todo preso, de reeducación y de reinserción social. Lógicamente, si se va a revisar esta pena, estamos hablando de plazos tan largos, 25, incluso en algunos delitos 35 años, ¿cómo si no se ha seguido un programa a los 20? Ahí volvemos a los medios. Claro, ¿cómo esa persona va a obtener un informe favorable de reinserción? Lógicamente se va a volver a quedar. Claro que sí. Entonces eso se va a convertir en una prisión ¿cuál es la política indefinida criminal de este país? A mí me gustaría también abordar... Es claro, pero es que va en ese sentido, ¿no? Sin vulnerar derechos, pero ¿hacia dónde caminamos? Si legislamos, si sacamos, en este caso, desde el 2015, esta nueva pena dentro del Código Penal, habrá que dotarla de medios. Efectivamente. No se la podrá dejar huérfana. Claro, y la legislación penitenciaria hay que adecuarla también. Para que todo vaya. Mucho la ciudadanía que entran por una puerta y salen rápidamente. Claro, eso es mentira. Que eso también me gustaría, hay aquí un juez de vigilancia que me gustaría también que... De salida, comparemos con otros países. En España la tasa de criminalidad es la tercera o segunda, de los países de nuestro entorno, más baja del mundo, y la tasa de gente privada de libertad está, ahora ha bajado, ahora hay unos 50 y pico mil, pero hemos llegado a tener 70 y pico mil. Éramos el país de Europa después del Reino Unido, que es muy peculiar en temas penitenciarios, después del Reino Unido éramos el país el top 10 de Europa. Con lo cual,
había como un desfase. Si es un país muy seguro, porque aparte, por mucho que se diga, es un país muy seguro, eso está demostrado, sin embargo la respuesta penal es muy dura. Luego esto de que entran por una puerta y salen por otra, pues entonces, ¿qué es en los demás países? Pero en los demás países, por ejemplo, hay cadena perpetua en Italia y hay 1.584 presos de cadena perpetua en Italia. En 1965 en Reino Unido abolieron la pena de muerte, que era la que tenían, y en 1965 dijeron cadena perpetua. Y ahorita Sarkozy, en el 2010 reciente, acaba de decir, ahora, no solamente va a haber cadena, ellos sí tienen prisión permanente revisable, también incluyó dentro de toda la lista a todos los que son, toda esta gente de yihadistas y todo lo que es terrorismo. Entonces, yo creo que los derechos humanos, yo discuto mucho eso de los derechos humanos de los presos, porque yo creo que somos más los buenos, como decía la mamá de Gabriel, somos más los buenos que estamos buscando nuestros derechos de ayuda, de protección que los de los presos. Yo en eso sí que no lo comparto. Desde Beccaria, del siglo XVIII, se supone que hemos avanzado. Beccaria, que bueno, para la ciudadanía no sabrá quién es. Beccaria es un autor de derecho penal fundamental, que tiene un librito súper fácil de leer de los delitos y las penas. Desde entonces introduce, bueno, no es que fuera él, pero es una persona de la Ilustración, es el que expone de una manera más clara la necesidad de humanizar las penas. A partir de ahí, toda la civilización ha ido avanzando en el tratamiento de la gente privada de libertad. ¿Cuál es el problema? Los internos tienen derechos, tienen que tener derechos. Lógico. Esto daría para hablar muchísimo. Sí, seguro. Y yo. Pero, sí, también, los ciudadanos. Pero lo que hay que hacer es que las penas cumplan una serie de finalidades. Sí, señores. Es que es un tema súper complejo, no es tan sencillo como para tratarlo en 5 minutos. De hecho, hay tratados, hay bibliotecas enteras sobre lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el tema? Y centrándonos en la prisión permanente revisable. Efectivamente, todos los países de Europa, salvo Portugal, tienen prisión permanente revisable. Sí. De casualidad, porque bueno, dado que venía, pues se mira un poquito, un dato. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la prisión permanente revisable, curiosamente, sobre Francia, en el año 2014, si no me equivoco. Francia, el periodo de revisión, según el Código de Procedimiento francés, puede llegar a los 30 años. Y en el caso concreto que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos era 26 años, sin que se hubiera revisado, se revisó a los 26. El pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue que, en la medida que la legislación francesa contemplaba la posibilidad de reevaluar al sujeto y, por tanto, se le podía dar una opción de reducción o de modificación de su régimen de vida, libertad condicional, para entendernos en términos vulgares, o tercer grado, en la medida en que la legislación francesa sí que tenía prevista esa situación, era factible esa pena en ese país. Yo solamente quiero decir una cosa. Muy breve, porque me quiero ir a Jueces para la Democracia. Yo entiendo que es verdad que los penados tienen derechos, y muchos. Sí, y yo tengo también derecho a que el Estado me garantice que cuando ese penado salga de la cárcel, yo tenga las garantías de que estoy seguro. Exacto. Quiero decirte, el que ha cometido el delito ha sido él, el que ha puesto en jaque la seguridad ciudadana ha sido él. Entonces, yo todos los derechos para los presos, todos. Y en este país creo que tienen muchísimos. Y estoy agradecido a este país a que tenga esos derechos, porque nos humaniza a todos. Pero también quiero que cuando salga de la cárcel, el derecho a sentirme seguro prevalezca sobre su derecho. Claro. Pero tal y como lo tenemos planteado no funciona así. Claro, perdona, no funciona así. No, porque tú al final metes a alguien en prisión, el tiempo que está en prisión, si antes de haber tenido ninguna consecuencia, fijaros los delitos que ha sido capaz de cometer, una vez que está dentro de prisión y ya no tiene nada que perder, o nada que ganar, que eso es lo que sucede a veces, o lo que puede pasar con la prisión permanente revisable, que ellos digan, total, voy a estar aquí 20 años, de todas, esa persona solo se puede convertir en alguien todavía más peligroso dentro de prisión y sin ningún tipo de tratamiento psicológico o de intervención, porque no hay medios materiales, porque es totalmente incoherente, cuando salen con las mismas estrategias para relacionarse con el mundo y encima más cabreados que cuando entraron. En contra lo que tiene que pedir es medios, ¿no? Ignacio González, de Jueces para la Democracia. Le escuchamos. Si la cuestión no es solo la cantidad de penas, sino también que las penas tienen que tener un fin resocializador y que con una duración tan larga disuaden o fracasa la rehabilitación. No están motivadas las personas. Yo creo que es imperativo constitucional hablar de la dignidad humana, de las penas, digamos, inhumanas en este caso, y lo que tenemos que hacer es un sistema penitenciario que responda a los fines que establece la Constitución de 1978.
Penas inhumanas, pena de prisión permanente revisable, ¿es inhumana? Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, expresamente dice que no. No. Y por favor, una cosa. Perdona, Carlos, no es si se mía. esperara, claro, si se esperara, lo acabas de comentar además, y si se esperara al recurso de inconstitucionalidad planteado por el PSOE, ¿qué yo diría? creo que lo van a rechazar. Lorena. Yo creo que el matiz de que sea revisable es lo que puede hacer que tenga más sentido, porque eso le va a dar a él un motivo para intentar reinsertarse y que realmente, si le das los medios adecuados, podamos lograr que esas personas, cuando salgan a la calle de nuevo... más importante? Sí, señor, muy bien, sí, es así. Carmen Edrosa. Yo insisto, y no es por llevaros la contraria, que no, vamos, que no pasa nada. Tiene que haber opiniones de todo tipo, como la sociedad y no es como por las llevaros la instituciones contraria. y los partidos políticos también. Pero efectivamente, conforme nos ha dicho ahora el representante de Jueces para la Democracia, y como ya he adelantado yo antes, esta pena no va dirigida o vulnera el principio o el derecho esencial de reeducación y de reinserción social. Hay que tener en cuenta que dentro de esta pena, como hemos dicho al principio del coloquio, se han metido varios supuestos, que no estamos hablando solo del supuesto de este niño, ni de Diana Quer, varios supuestos. Entonces, lo que no puede ser es que al juez, una vez que entra en uno de esos supuestos, se vea obligado a imponer una pena de prisión permanente revisable. En cualquier condena, en cualquier delito, el juez penal tiene un abanico de posibilidades, porque la pena que está establecida te puede decir 2, 6, 8 años, atendiendo a las circunstancias del delito y a las circunstancias que han rodeado ese caso. En la prisión permanente revisable no es así, y no todos los casos son iguales. Claro. Entonces, hay algo que falla en esa regulación, porque no todos los supuestos de prisión permanente, y ni siquiera dentro del mismo supuesto, cada asesino o cada persona ha tenido unas circunstancias y ese asesinato se habrá dado en un entorno diferente. No todo es igual para meterles a todos en el mismo saco y decir prisión permanente revisable y a ver qué pasa después. Es la opinión que creo que tienen muchos juristas y que yo personalmente comparto. Tienes y compartes. Yo hablaría como ciudadana común que vive aquí en España. Yo pienso que lamentablemente lo que la gente quiere es que el que haya cometido un error sea castigado. Y yo pienso que la gente está apoyando esta prisión permanente revisable es porque le ve una vía a una solución de la que cualquiera puede pasar un mal rato. Y para evitarnos ese mal rato, preferible que esté en la cárcel tranquilo y que nosotros estemos felices en la calle. Porque lamentablemente están sucediendo muchos casos cada vez más. O sea, Cristina, es que cada vez más vemos casos terribles, más fuertes, vemos asesinatos más crueles. Entonces, yo pienso que no estamos educando a la sociedad, primero. Y segundo, tampoco estamos apoyando un proceso para que la persona que haga mal se quede allí, se quede en la cárcel. Le voy a buscar en este momento porque quería decirlo prácticamente textualmente. Cuando ha dicho el representante de Jueces para la Democracia que una pena excesivamente dura no nos reinserta, no sé, que tiene sus derechos, pues me he ido un poco a las declaraciones de que esta semana ha hecho el señor que ponéis en pantalla, el asesino de Diana Quer, sí. El chicle, que dice, manda una carta a sus padres y dice, me van a pedir homicidio, pero a los 7 años ya estaría fuera. Además, por favor, no concedéis entrevistas por menos de 10.000 euros. La negociación. Y yo miro al juez de vigilancia. Y te contesto. Vamos a ver. Y en esto voy a ser crítico con vosotros, medios de comunicación. Vendéis películas a veces que no son verdad. En España estáis diciendo continuamente en todas las cadenas la gente de 70 años no entra en la cárcel. Pues yo os puedo presentar a muchos. Entran. Que entran y están una buena temporada. Otra de las medias verdades... Falacias. En España no se entra si te cae una condena de 2 años. De menos de 2 años o menos, sí. Hay ejemplos, y uno muy famoso de Valladolid, que tú sabes a cuál me refiero, sí. Que no es verdad. Entró y además en segundo grado. Por lo tanto, son cosas que se venden. El tema de los permisos. Los permisos, el primer presupuesto que tienen que tener, aparte de buena conducta, es tener cumplida la 4ª parte. Vendéis también habitualmente de que se sale de permiso por buena conducta. Eso es mentira. Los violadores, iba a decir un taco, son unos tíos de allí, se portan fantásticamente. Claro. Y no salen de permiso. Entonces hay algo que nos falla, porque no es exactamente así como lo que se está vendiendo o la creencia popular. Claro. Los permisos tienen que tener un primer requisito, la 4ª parte del cumplimiento, y tener buena conducta. Ahora bien, esto no es suficiente para salir de permiso. Hay que valorar un montón de cosas más.
Y en muchos internos... En este caso lo valora usted. Claro. Lo valora primero la Junta de Tratamiento, pero esa no vale suficiente. Ellos me lo elevan a mí y yo soy el que decide en última instancia. Y evidentemente yo no valoro el que tenga la cuarta parte, eso es lo primero que miro, porque es un presupuesto. Claro. La Junta de Tratamiento pasa de ellos si no tiene ese requisito, porque es una chorrada decidir sobre esta materia, y me va a decir, hay una serie de motivos, y yo voy a valorar esos motivos, que pueden ser los violadores o los maltratadores, que son perfiles, bueno, muy normales. No asumen el hecho, tendencia a la autojustificación, distorsiones cognitivas, todas estas historias, lo que te está diciendo que es un señor que, dicho en términos vulgares, que ni está arrepentido y que pasa de todo. Y en ese tipo de y que es una persona muy buena. Eso sí, en prisión es un tío maravilloso, porque friega, vamos, deja la prisión como los chorros del oro. Claro. Será muy bueno para el servicio doméstico, pero como ciudadano no hay ninguna garantía de que vaya a ser bueno en la calle. Conclusión, este tipo de perfiles no salen. No salen. Con lo cual, el caso este que tú dices, habrá que ver lo que ocurre, habrá que ver, me parece que era, tengo por lo poco que he leído sobre él, que tiene antecedentes, eso es otra cosa que se habla ahora en la cárcel. No es lo mismo el individuo que entra virgen, digamos, que no ha tenido nunca ningún problema, que el individuo que es un profesional del delito. Es que no es igual. Tiene antecedentes por drogas, por tráfico de drogas. Sí, bueno, pero ya es delincuente. Entonces, todas estas cosas son creencias populares y que muchas veces también los medios, por entonar el mea culpa, porque algo tendremos, divulgamos ese tipo de historias. De creencias falsas. Entonces, ellos, los internos, me refiero, no yo. Los internos se piensan también lo mismo. Claro, porque estas declaraciones que ha hecho porque él está convencido. Otra cosa, te hablan siempre, reclamo mi derecho a los permisos. Los permisos no son derechos. No lo digo yo, que yo soy un mindundi. Lo dice el Tribunal Constitucional reiteradísimamente. Son instrumentos de reinserción y rehabilitación. Es decir, dentro de los múltiples instrumentos, este puede ser útil o puede que no lo podamos aplicar. Pero no tienes derecho a salir de permiso. Interesante también esto último. Son cosas que hay creencias falsas. Pero yo, por ejemplo, veo que aquí hay tantos beneficios para el reo, perdona, como estas salidas maravillosas. Pero también no estoy de acuerdo. Nosotros en el sistema europeo, y también te puedo hablar del sistema americano, porque por circunstancias profesionales bueno, y hay una inyección que ya es letal. A Centroamérica, por motivo, vamos, en calidad de profesional del derecho penitenciario. La normativa en concreto, por hablar de un país de Centroamérica que conozco muy bien, que es El Salvador, está copiado del reglamento penitenciario español, es un cortapega. El nuestro es del 96 y el de ellos del 2000 y algo. Y se han limitado a un cortapega, salvo la parte organizativa que no tiene nada que ver con la nuestra. Pero lo que son las instituciones de permisos, tercero grado, todas estas historias son iguales. Pero es que a nivel europeo nosotros tenemos una cosa que se llaman las reglas mínimas europeas, de los países que somos miembros del Consejo de Europa. Entonces, estas reglas mínimas nos fijan unos estándares de cómo tienen que ser los sistemas penitenciarios. Evidentemente, los sistemas penitenciarios... Y aquí no hay más beneficios que en el resto... Son similares a Francia, Italia... O sea, que es una sensación que podemos tener, todo es copiado, para entendernos. Unos copiamos de otros. Probablemente nosotros más. Objetivo, ya me voy a conclusiones últimas. Objetivo de la pena... ¿Es la reinserción, primero, es la reinserción social o es el castigo? No, la finalidad última de la pena... La primera. Es la reeducación y la reinserción. Pero ojo, no es única, no es unívoca. Aquí se suele hablar siempre de siempre se está hablando de reinserción. Pero leemos las cosas a medias. Es una de las múltiples finalidades la que debe de prevalecer, sobre todo en la fase legislativa y en la fase de ejecución. Pero junto a esa finalidad... es legítimo atender otras. Yo, por ejemplo, en mi práctica diaria, evidentemente, por ejemplo, delitos contra salud pública, tráfico de drogas, dicho en términos vulgares. Yo, en el tráfico de drogas, aplico como un factor muy relevante la prevención general. Es decir, que la pena se cumpla con cierta efectividad, porque si no, en vez de dedicarme a juez, que me ha costado y me cuesta todos los días, me dedicaría a traficar con drogas, que es más cómodo. Claro, no, es que lo digo también, Carmen, porque entonces, parece que estamos insistiendo en esa reinserción, que por supuesto es, pero... Se simplifica todo. No es tan fácil. Hay que valorar siempre muchos factores a la hora de dar una respuesta. Por eso es tan complicado el tema, efectivamente, el tema, y bueno, y también la ciudadanía tiene sus opiniones. No nos da tiempo a esas últimas conclusiones, de verdad se nos ha terminado el tiempo. Interesantísimo, como decía hace unos instantes el señor de Marcos,
sería para estarnos largo y tendido. Para más sesiones. Mañana será ese primer examen a debate en el Congreso de los Diputados y seguiremos hablando de ello. Vamos a una primera pausa y continuamos en directo en esta tarde de miércoles. Vamos a ver.